Hola, ¿alguna vez se han puesto a pensar en el viaje que hace un producto para llegar a nuestras manos? Cada día, el mundo es un ir y venir de miles de millones de cosas. Pero bueno, más allá de la economía y los mercados, hoy vamos a meternos en el detrás de escena, a descubrir esas reglas invisibles que nos protegen y garantizan que todo sea seguro. La respuesta parece obvia, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, esa simple decisión, ese no tan rotundo, es la base de todo un sistema global de normas que trabaja en silencio para cuidar nuestra salud y también nuestros ecosistemas. La escala del comercio global es impresionante. Cada uno de esos contenedores que vemos en la imagen podría llevar cualquier cosa, desde alimentos hasta tecnología. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de que lo que viene adentro no es un peligro? Vamos a descubrirlo juntos. Y aquí es donde la conversación se pone realmente interesante. Vamos a ir más allá de lo que casi todos conocemos sobre el comercio para descubrir una capa de regulaciones que es mucho, pero mucho más profunda. A ver, los aranceles son la parte más famosa, la punta del iceberg, por así decirlo. Son una herramienta económica, pero las reglas de las que vamos a hablar hoy no tienen como objetivo principal recaudar dinero, sino proteger la vida. Y aquí está el término clave, medidas no arancelarias, o para abreviar, MNA. Esta es la gran categoría que agrupa a todas esas reglas invisibles. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNCTA, las define básicamente como cualquier política que no sea un impuesto que pueda afectar el comercio. Ahora, este universo de las MNA es muy amplio. Así que, para que quede más claro, vamos a desglosarlo un poco para entender sus partes más importantes. La clasificación internacional divide a las MNA en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las medidas no técnicas, como las cuotas de importación, que tienen un fin más que nada económico. Y por otro, las medidas técnicas. Nuestro foco de hoy va a estar justo ahí, en esas que buscan proteger la salud y la seguridad. Y este es el punto crucial. El objetivo principal de estas medidas no es frenar el comercio, sino lograr metas súper legítimas, como por ejemplo, garantizar que la comida que importamos sea segura o que un producto no vaya a dañar el ecosistema de un país. Para entender bien cómo funcionan estas reglas técnicas, vamos a usar una analogía que es muy simple, pero a la vez muy potente. Exactamente así. Tal como una persona no puede simplemente entrar a otro país, un producto tampoco. Necesita sus papeles, necesita demostrar que cumple con todas las reglas del lugar al que quiere entrar. Este pasaporte para productos tiene un nombre formal, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, o MSF. El nombre suena un poco complicado, lo sé, pero es bastante lógico. Sanitario se refiere a la salud de las personas y de los animales. Y fitosanitario, bueno, fito viene del griego que significa planta, así que se refiere, claro, a la salud de las plantas. Entonces, ¿de qué nos protegen exactamente estas medidas? Los documentos oficiales lo resumen en tres áreas clave. Primero, la seguridad de los alimentos, cuidándonos de toxinas o contaminantes. Segundo, de enfermedades que se transmiten de animales a humanos. Y tercero, de plagas que podrían literalmente arrasar con la agricultura o los ecosistemas locales. Esta imagen lo dice todo. Ese sello, ese certificado que ven ahí, es la prueba física de que el producto pasó las revisiones y se considera seguro para ingresar. Es, en otras palabras, su pasaporte en regla. Bueno, ya tenemos la teoría. Ahora veamos cómo funciona todo esto en la práctica. Acompañemos a un producto en su viaje de un país a otro. Este viaje tiene varias paradas obligatorias. Todo empieza en el país de origen, donde se inspecciona y se emite ese pasaporte. Cuando llega a la frontera del destino, los agentes revisan los papeles y a veces también el producto. Si se detecta algún riesgo, el envío puede quedar en cuarentena. Y solo después de pasar todos estos filtros, se le da luz verde para entrar. Este proceso, como vemos, abarca toda la cadena, desde el campo o la fábrica hasta el mismísimo momento en que un camión cruza el puesto fronterizo. Cada eslabón de esa cadena es un punto de control. Y para que nos demos una idea del nivel de detalle al que se llega,
La regulación no solo aplica al producto, sino también a su empaque. Hay una norma internacional para medidas fitosanitarias, la NIMF 15, que obliga a que la madera de los pallets de envío sea tratada con calor o fumigada. ¿Para qué? Para eliminar cualquier plaga que pueda venir de polizón. Increíble, ¿no? Pero aquí es donde la cosa se complica un poco y surge un debate fundamental. Si estas reglas son tan importantes para la seguridad, ¿no podrían también usarse para otros fines? Y aquí está la tensión. Por un lado, tenemos el objetivo legítimo, la protección. Pero por el otro, existe el riesgo de que un país cree una regla sanitaria súper estricta, no por una necesidad científica real, sino como una excusa para proteger a sus productores locales de la competencia extranjera. A eso se le llama una barrera no arancelaria. Y no estamos hablando de casos aislados, para nada. Este gráfico, basado en datos de la UNCTAD, muestra qué tan comunes son los diferentes tipos de MNA. Y fíjense bien, las medidas MSF junto con los obstáculos técnicos al comercio, los OTC, son por lejos las regulaciones más frecuentes. Su impacto en el comercio mundial es gigantesco. Precisamente por este dilema entre protección y proteccionismo es que existe una especie de árbitro mundial. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, tiene mecanismos para que los países puedan quejarse si sienten que una medida sanitaria de otro país no tiene base científica y es, en realidad, una barrera comercial disfrazada. Entonces, llegando al final de este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran conclusión sobre estas reglas que actúan tras bambalinas? La idea central es esta. Las medidas sanitarias y fitosanitarias no son un simple obstáculo, son una condición necesaria para el comercio en el siglo XXI. Representan un equilibrio muy delicado entre la apertura económica y el deber, que es primordial, de garantizar la salud y la seguridad de todos. Y esa es la pregunta que queda flotando. A medida que el mundo se vuelve más complejo y los riesgos cambian, encontrar y mantener ese punto de equilibrio perfecto sigue siendo uno de los mayores desafíos de nuestra era global. Gracias por habernos acompañado.